Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir estos momentos con ustedes. Les saludo con mucho cariño y con mucho respeto. Saludo a todas las personas que nos siguen desde su casa o en sus vehículos o en cualquier lugar donde se encuentren. Saludo también a los grupos que algunos siguen organizados para compartir estos momentos, ayudarnos con su reflexión, con sus respuestas a las preguntas que acostumbramos enviar, y también a quienes nos siguen por las emisoras católicas de Comitán, de Trinitaria y de Comalapa. Esta tarde nuevamente nos acompaña la grata presencia de la hermana Adriana Cantillo, misionera del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. Hermana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pues gracias a Dios, muy bien, con su gracia, con su compañía. ¿Y cómo la trata el frío de San Cristóbal? Ay, pues muy rico. No, los otros días sí estuvo bastantito fuerte, pero ahorita ya se compuso. Es un frío agradable, pero sí. Cuando tenemos pues qué hacer y mucha fe en Dios y el servicio a los demás, es secundario. Es secundario. Sí. Hoy continuamos comentando la carta apostólica que el Papa Benedicto XVI nos escribió, convocándonos a un año dedicado a profundizar nuestra fe. La carta se titula Porta Fidei en latín, que significa la puerta de la fe. Este año fue convocado con ocasión del 50 aniversario del Concilio Vaticano II y los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Este año lo empezamos el 11 de octubre pasado y concluirá el 24 de noviembre de este año 2013. Empezamos con este canto que ya se está haciendo tradicional en nuestro programa y después una lectura bíblica. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Con mucha fe vamos a escuchar un texto de una parábola de Jesús muy conocida, se llama la parábola del sembrador, que está en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9. Si tienen ustedes su Biblia, pueden seguirla ahí. Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9. Escuchamos. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él, que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchen. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto.
Otras partes cayeron en tierra buena y, creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Unos produjeron 30, otros 70, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Qué hermosa parábola del Señor Jesucristo, es decir, la obra de Dios, la palabra de Dios, es una iniciativa de Él. Él siembra, pero depende de nosotros qué tipo de terreno seamos para que esa semilla dé fruto o se pierda. Pues la fe se alimenta con la palabra de Dios. Ojalá que estos programas nos ayuden para que la palabra de Dios se siga sembrando en abundancia y algunos demos más o menos frutos, pero que todos demos algún fruto, que nadie sea un terreno pedregoso con puros obstáculos contra la fe, o un terreno que es un camino que oye y se le va todo en oír y nada le llega al corazón. Pues que el Señor Dios nos conceda su gracia para que efectivamente podamos escuchar, meditar, asimilar, vivir de acuerdo a su santa palabra, para que nuestra fe se consolide. Quiero responder algunos mensajes que nos llegaron hace 8 días y que por falta de tiempo ya no pudimos responder. En primer lugar, desde Radio Santísima Trinidad, de allá de la Trinitaria, alguien dijo, cuando preguntábamos qué hacer para consolidar la fe, qué hacer en las parroquias, qué proponían, dijo: hacer muchas oraciones y dejar que nuestro Señor entre en nuestros corazones. Llevar a cabo la palabra de Dios y motivar a los grupos de pastoral familiar para que no decaiga su fe, ya que es muy bella. Muchas gracias a quien mandó este mensaje desde Radio Santísima Trinidad. Les mandamos un saludo afectuoso. También alguien que nos escuchó desde Motocintla, allá por la sierra, nos mandaba saludos, se los agradecemos y les regresamos con cariño nuestras oraciones. Un saludo a Motocintla, a quien recuerdo con mucho cariño. Víctor Ballinas, nuestro auditor frecuente, nos pregunta que si hay alguna guía, algún folleto para seguir estos programas, ¿dónde los puede adquirir? Bueno, en algunas librerías puede haber el folletito de la Carta Apostólica del Papa. Por ejemplo, si usted va a Tuxtla, ahí muy cerca de la catedral, como a 2 cuadras hacia atrás de la catedral, hay una librería de Buena Prensa donde puede adquirir este folletito. Pero lo más práctico, Víctor, y para cualquiera de ustedes, vean nuestra página de la diócesis y ahí pueden descargar la carta del Papa. La página de la diócesis, www.diocesisdesancristóbal.com.mx, y ahí pueden ustedes descargarla libremente sin ningún costo. Bien, vamos ahora a continuar con la lectura y el comentario de la carta del Papa. Vamos ya en el número 13, que dice así: a lo largo de este año será decisivo volver a recorrer la historia de nuestra fe, que contempla el misterio insondable de entrecruzarse de la santidad y el pecado. Es decir, este año dice recorrer la historia de nuestra fe. Vamos a ver más adelante algunos datos de esta historia de nuestra fe, pero que llega hasta ahora. La historia no se ha cortado, sigue. Pero que al mismo tiempo dice, tiene este cruzarse insondable del misterio entre santidad y pecado. En la iglesia hay mucha santidad por la obra de Dios. Hoy celebramos a Santa Inés, de la cual hablaremos posteriormente. Pero también hay mucho pecado, lamentablemente. Sigue diciendo el Papa: mientras lo primero, la santidad, pone de relieve la gran contribución que los hombres y las mujeres han ofrecido para el crecimiento y desarrollo de las comunidades a través del testimonio de su vida, lo segundo, el pecado, debe suscitar en cada uno un sincero y constante acto de conversión, con el fin de experimentar la misericordia del Padre que sale al encuentro de todos. Entonces, 2 cosas importantes. En la historia vamos a ver testimonios de vida y pecado, pero las 2 cosas nos tienen que ayudar. Una para crecer en nuestra fe y otra para convertirnos constantemente. Entonces, bien importante lo que el Papa nos está diciendo, y continúa: durante este tiempo tendremos la mirada fija en Jesucristo, que inició y completa nuestra fe. Eso es.
Si tú te fijas en las fallas de algún sacerdote o del obispo, pues muchas veces te vas a quedar escandalizado. Vas a ver que sus palabras o sus hechos contradicen la fe y te vas a desanimar. Pero dice el Papa, tendremos la mirada fija en Jesucristo, y aquí cita algo que está en la Biblia, si ustedes quieren leerlo, Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, donde dice textualmente el texto que Jesucristo inició y completa nuestra fe. Por tanto, nuestra fe depende de Jesucristo. Sigue diciendo el Papa, en Él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano. Es cierto, yo me siento feliz de conocer a Jesús, encantado de Jesús, apasionado por Jesús. ¿Qué más quisiera que todos lo conocieran? Desde el momento que yo lo fui descubriendo más y más, me apasioné por Él. Es extraordinario, como ser humano y como ser divino. Cualquier aspecto que lo veamos a Él es fascinante, fascinante. Y por tanto, yo mismo, como obispo, me doy cuenta de muchos pecados dentro de la Iglesia, en la diócesis, en el Vaticano y en todas partes. Pero yo tengo la mirada fija en Jesucristo, que inició y completa nuestra fe. Sigue diciendo el Papa, la alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio de su encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para transformarla con el poder de su resurrección. Qué bello de lo que dice el Papa. Todo encuentra en Jesús su razón de ser. Y aquí enumera varias cosas, es decir, ¿qué encontramos en Jesús? ¿Qué le da el sentido? Dice, la alegría del amor, por una parte, el drama del sufrimiento y el dolor, el perdón ante la ofensa que nos han cometido, la victoria ante el vacío de la muerte. Todo esto, dice, tiene su cumplimiento en Jesucristo. Y concluye esta parte del número 13 de su carta. En Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de fe que han marcado los últimos 2000 años de nuestra historia de salvación. Vamos ahora a recorrer algunos de estos hechos importantes en la historia de nuestra salvación, la historia de nuestra fe. El Papa resalta algunos casos, la Virgen María, los apóstoles, los primeros discípulos, los mártires y muchas gentes de hoy que son un testimonio vivo de su fe, un testimonio vivo de Jesucristo. Vamos ahora a escuchar otra parte donde el Papa ya empieza a enumerar algunos casos y empieza precisamente por el ejemplo más precioso, que es el ejemplo de la Virgen María, la fe de la Virgen María. Por la fe, María acogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega. Dijo Santa Isabel, dichosa tú que has creído. Y pues aunque la fe como humanos, María la llevó a cuestionar, sin embargo ella creyó, después de que el ángel le dijo que cómo iba a suceder, que pareciera imposible, ella creyó. Y lo puedes confrontar en Lucas capítulo 1, versículo 38. En la visita a Isabel, María entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él. Cantó y dijo, glorificado, grandioso, el Señor que mira a los humildes. Y cantó de alegría su dicha, porque ella creyó en Dios, creyó en Él, en el Señor, y gozaba, no como presunción, pero sí se sentía dichosa de haber sido elegida por Dios para ser la Madre de Dios. Con gozo y temblor, está en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad. En Lucas capítulo 2, versículos del 6 al 7. Pues pareciera imposible a la naturaleza, pero para Dios nada es imposible, sobre todo que María creyó que ante cualquier situación, aunque ella fuera la Madre de Dios, aunque ella era la elegida, ella sería virgen
virgen y madre. Es uno de los dogmas, dos de los dogmas de nuestra iglesia. Ella es virgen, virgen para siempre, virginidad perpetua y madre de Dios. Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes. Este se encuentra en Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y aquí me quedé pensando porque ciertamente nadie le dijo a María que huyera. María confió totalmente en José porque a José le habló el ángel en sueños y le dijo que sacara al niño y a su madre porque Herodes lo quería matar. Pero ciertamente a María no le dijo nada, porque ciertamente confió en su esposo, en que tendrían que salir. Dice, con la misma fe siguió al Señor con su predicación y permaneció con él hasta el Calvario. María muy pocas veces habla, pero de las pocas veces que habla son las suficientes y las necesarias para que descubramos que ella fue la primera discípula de su hijo, que aunque fue su madre y María le enseñó mucho, después Jesús le enseñó a su madre y fue su discípula, la primera y la mejor de todas. Ese se encuentra en Juan, lo puedes confrontar, lo puedes complementar en Juan, en el capítulo 19, del versículo 25 al 27. Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y guardando todos los recuerdos en su corazón, los transmitió a los 12, reunidos con ella en el cenáculo para recibir al Espíritu Santo. Ciertamente cuando el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles en Pentecostés, es muy clara la Sagrada Escritura y dice, estaban reunidos los 12 y con ellos María, la Madre de Jesús, y nos enseña que en nuestra oración debe de estar siempre María, para que el Espíritu Santo pueda transformarnos, pueda hacernos criaturas nuevas y verdaderos discípulos con su Hijo. Este está en Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, y en el 2, del versículo 1 al 4. Ahí lo puedes complementar si lo quieres confrontar de la fe de María. Qué bonito texto de lo que el Papa nos va diciendo, relatándonos algunos aspectos de la fe de la Virgen María en distintos eventos que nos relata la Biblia. Qué bonito lo comentó la hermana Adriana, ella como mujer lo siente más. Efectivamente, para usted la Virgen María, ¿qué significa como una mujer de fe? ¿Qué le inspira a la Virgen María? Pues es mi ejemplo para ser como ella, para creer como ella, para esperar como ella, para ser madre como ella, para ser una con mis hermanos. También es mi protectora, mi madre, es la ternura. Cuando uno necesita como mujer, como ser humano, necesitamos también a veces el cariño, pues también en ella encontramos la ternura y las palabras, el consuelo que a veces necesitamos. Bueno, y no solamente usted como mujer, yo también como varón, sí. Encuentro a la Virgen María también mi madre, sí. Mi consuelo, mi aliento, mi apoyo, mi esperanza, mi fortaleza, la que me guía, me sostiene, me corrige, pero sobre todo me lleva a Jesús, me da a Jesús. Y en este sentido es una mujer de una fe enorme. A la Virgen María la queremos demasiado, no porque la queramos idolatrar, como si fuera un ídolo falso. La Virgen María es un ejemplo extraordinario de fe. Y es como Isabel llena del Espíritu Santo, le dice, dichosa tú que has creído. Y es la alabanza más grande que hace Jesús de su madre cuando alguien dice, ahí están afuera tu madre y tus hermanos. Y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, que viven la fe. Y eso lo hizo la Virgen María de una forma eximia, extraordinaria. También qué bonito texto. Me hizo recordar la otra donde dice, dichosos los pechos que te amamantaron, cuando le dicen a Jesús. Y Jesús contesta, más dichosos los que creen y viven la palabra de Dios. En efecto. Interrumpimos un poquito esto porque me está llegando un mensaje de alguien que nos está escuchando y dice que pide oraciones, así dice textualmente, ya que el demonio se desató en mi casa. Mi marido está bien borracho, peleando con mi hijo. Es horrible esta situación. Ya no soporto esta presión. Gracias por compartirnos esto y desde nuestro corazón elevamos oraciones para que esto se pueda resolver. Y yo le diría brevemente, si la violencia es demasiada, pues sálganse de la casa. Cuando ya las cosas se calmen, regresar
y con cariño y con amor se puede más que con puros pleitos. Pero mucha fe y mucha oración en Dios, y mucha fe también para que le puedan llevar a su esposo a Dios, para que Dios le cambie el corazón. Nuestras oraciones por esta situación. Y al mismo tiempo aprovecho para darle gracias a don Anselmo, que él junto con sus hijos nos escuchan en Chalchihuitán. Ellos hablan tzotzil, dicen que es muy bonito el programa. Un saludo muy cariñoso a don Anselmo y a sus hijos desde aquí, y al padre Sebastián, su párroco allá en Chalchihuitán. El Señor les bendiga. Y continuamos ahora con otra parte de este número 13 de la carta del Papa, que nos está resaltando distintos ejemplos de quienes han vivido de la fe. Y en este caso nos habla, dice, por la fe, los apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro. Lo pueden ver en Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y el texto es muy claro. Dejaron todo para seguir al Maestro. ¿Por qué lo dejaron? ¿Porque les iba a ir económicamente bien? Pues no. ¿O porque les fuera a dar un poder? Pues sí, a veces les venían las tentaciones, pero fue fundamentalmente fiados en Jesús, confiados plenamente en Jesús, dejan todo para seguirlo. Sigue diciendo el Papa, creyeron en las palabras con las que anunciaba el reino de Dios, que está presente y se realiza en su persona. Es decir, que las promesas de Dios se estaban cumpliendo, tanto en Jesús y en su mensaje y a su alrededor. Lo podemos ver en Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Sigue diciendo el Papa, vivieron en comunión de vida con Jesús, que los instruía con sus enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida por la que serían reconocidos como sus discípulos después de su muerte. Lo podemos ver en el capítulo 13 de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 34 al 35. Es decir, ellos vivieron en comunión de vida con Jesús, andaban con Jesús, dejaron todo para seguirlo, pero Él les instruyó para que tuvieran como una regla de vida para ser reconocidos como sus discípulos. ¿Cuál es? Dice Jesús, en esto reconocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Hay que amar a un marido borracho, hay que amar a un hijo que está sufriendo por esa situación del padre alcohólico, hay que amar a la familia, amar a los vecinos, amar incluso a los enemigos. Es el ejemplo de los santos, el ejemplo de los mártires. Sigue diciendo el Papa, resaltando la fe de los apóstoles. Por la fe fueron por el mundo entero, siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura. Un texto que hemos citado muchas veces, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Por qué lo hicieron ellos? Por su fe. Si no tuvieran fe, no lo hubieran hecho. Y sin temor alguno, concluye el Papa, anunciaron a todos la alegría de la resurrección, de la que fueron testigos fieles. Si ustedes ven, Pedro corrió, los demás se escondieron, pero después de que vino el Espíritu Santo, nadie los callaba. Por todas partes iban. ¿Y eso por qué? Por la gran fe que el Espíritu Santo infundió en ellos y que ellos ya pues comprendieron que deberían seguir a Jesús con todas las fuerzas de su vida. Qué hermosos textos nos está recordando el Papa para poner a los apóstoles como un ejemplo de fe. Pero no fueron solamente los apóstoles, también los primeros cristianos, es lo que dice el Papa en otra parte de su carta. Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad, reunida en torno a las enseñanzas de los apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes para atender a las necesidades de los hermanos. Pues ciertamente es indispensable la fe para poder realizar eso, el poner los bienes a la disposición de los apóstoles. Bueno, pues no cualquiera lo hace y no nada más porque sí. Creo que tenían que creer que los discípulos y los apóstoles podían hacer algo bueno con eso, y sobre todo que veían que las necesidades de los hermanos se resolvían. Después, cuando los discípulos se unen para orar, para celebrar la Eucaristía, pues otra vez se necesita la fe. Igual a nosotros en la actualidad también necesitamos la fe para creer que la oración puede hacer milagros, que la oración puede cambiar las situaciones difíciles en las que vivimos,
Y también creer que en la celebración eucarística Cristo se hace presente en medio de nuestro pueblo y se hace presente en medio de nosotros para alimentarnos, para fortalecernos. Esa es la fe que los discípulos los lleva a formar la primera comunidad y con la cual la comunidad vive intensamente esa fe, que no sé si se está bien decir, pero que se contagia. Si unos viven fuertemente la fe, otros pues al menos les toca la chispa, la inquietud, bueno, que tienen, que creen tanto, y así se motivan y nos motivamos unos con otros con una fe ardiente a Jesús. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47, en que precisamente el Papa nos recuerda cómo vivían la fe los primeros cristianos, y son 4 elementos que tiene ese texto bíblico. Hechos 2, 42 al 47, dice: se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, primero. Segundo, para la comunión fraterna y para compartir unos con otros. Tercero, para la celebración de la Eucaristía, que se le llamaba la fracción del pan. Y cuarto, para las oraciones. De esa forma celebraban la fe, profundizaban la fe, se afianzaban en la fe. El Papa sigue diciendo, ya en la quinta parte de este número 13, es un número 13 precioso de su carta. Dice el Papa: por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores. El testimonio de los mártires es frecuente aquí en México. Hemos tenido muchos mártires, no solamente de las guerras cristeras, sino de otros momentos. También tuvimos los mártires, los niños mártires allá de Cajonos de Oaxaca, desde chiquitines, o los niños mártires de Tlaxcala también. Entonces hay ejemplos en todas partes. Hoy celebramos la fiesta de Santa Inés, una jovencita que apenas entre 12 y 15 años, dice la historia, ella pues entregó su vida libremente para confirmar su fe. Les voy a leer lo que nos dice San Ambrosio en su tratado sobre las vírgenes, sobre Santa Inés. Dice: celebramos hoy el nacimiento para el cielo de una virgen. Imitemos su integridad. Se trata también de una mártir. Ofrezcamos el sacrificio. Es el día natalicio de Santa Inés. Sabemos por tradición que murió mártir a los 12 años de edad. Destaca en su martirio, por una parte, la crueldad que no se detuvo ni ante una edad tan tierna, y por otra, la fortaleza que infunde la fe, capaz de dar testimonio en la persona de una jovencita. Es que en aquel cuerpo tan pequeño cabría herida alguna, y con todo, aunque en ella no encontraba la espada donde descargar su golpe, fue ella capaz de vencer a la espada. Y eso que a esta edad las niñas no pueden soportar ni la severidad del rostro de sus padres, y si distraídamente se pican con una aguja, se ponen a llorar como si se tratara de una herida. Pero ella, Inés, impávida ante las sangrientas manos del verdugo, inalterable al ser arrastrada por pesadas y chirriantes cadenas, ofrece todo su cuerpo a la espada del enfurecido soldado, ignorante aún de lo que es la muerte, pero dispuesta a sufrirla. Al ser arrastrada por la fuerza al altar idolátrico, entre las llamas tendía hacia Cristo sus manos, y así, en medio de la sacrílega hoguera, significaba con esta posición el estandarte triunfal de la victoria del Señor. Intentaban arrojar su cuello y sus manos con grilletes de hierro, pero sus miembros resultaban demasiado pequeños para quedar encerrados en ellos. ¿Qué hizo esta gran santa Santa Inés? Dicen que era guapísima y que el hijo del emperador la pretendía, pero ella dijo no. Un emperador pagano, el hijo pagano, ella dijo no, yo he entregado mi vida a Dios y yo no voy a cambiar mi esposo Jesucristo por otra persona. Y esto enfureció a las autoridades romanas. Entonces la llevaron a un prostíbulo para que la violaran, pero Dios la protegió. Entonces ya la condenaron a que fuera a sacrificar a los ídolos y no quiso, dijo yo creo en Dios, creo en Jesucristo. Y entonces la condenaron para que la degollaran. Pues un soldado le cortó la cabeza, pero ella permaneció impávida a esa edad.
La tradición dice que en torno a los 12 años, algunos dicen quizá un poquito más. ¿En qué año fue esto? El año 304, cuando ya estaba terminando la persecución contra los cristianos de parte del emperador Diocleciano en Roma. Pues así tenemos muchísimos mártires que nos pueden consolidar en nuestra fe. Pero también hay muchas personas que hoy siguen al Señor con todo entusiasmo. Y es lo que dice el Papa, no solamente en el pasado, también en el presente hay quienes siguen al Señor y se consagran a Él. Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para vivir en la sencillez evangélica, la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar. Pues puedo compartir algo acerca de la vivencia como consagrada, y pues ciertamente es que la vocación es algo de fe. Si yo no tuviera fe de que Dios me llamó, bueno, pues ya no estaría aquí. Pero esa es la primera parte, de que sé que cada uno de los acontecimientos de mi historia, Dios se reveló, Dios se manifestó, y yo pude entender que Dios me llama, que Dios no me llamó, sino que me llama todos los días, cada momento, a servirlo en esta forma de vida especial, que es consagrarme a Él en todos los aspectos de mi vida como religiosa, en la castidad, en la pobreza y en la obediencia. Otro momento de fe pues sería todos los días, cada instante, saber que, como dice un himno de la liturgia, jornal de gloria, no hay trabajo grande. Sé que cada una de las actividades que se realizan durante el día tienen una razón de ser, tienen un porqué y tienen un premio eterno, un premio que no cabe en ninguna parte. Y ese es otro de las manifestaciones de fe que uno puede descubrir a lo largo de la vida. Esa es la segunda, podría ser. Y una tercera, que es saber que Dios me ha ayudado, que Jesucristo, María, me han ayudado a vivir en castidad, en pobreza y en obediencia. Sé que sin su gracia, sin su fuerza, sin mi fe en Él, pues es imposible vivir los votos, es imposible cumplirle a Dios las promesas. Solo se encuentra en Dios la fortaleza, y cuando uno recurre a Él es porque tiene uno fe en que Él nos va a ayudar, Él nos va a liberar, Él nos va a fortalecer, y Él nos va a dar la perseverancia fervorosa final en su servicio de castidad, pobreza y obediencia. Y yo creo que así como su servidora puede sentir la presencia de Dios, también cada uno de los que somos consagrados descubrimos que somos los menos aptos, los menos dignos de ser consagrados a Él, pero también sabemos que Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda, y Él es el que lleva a final los buenos propósitos en nuestra vida. Muchas gracias, hermana, por su bellísimo testimonio de fe. Si no fuera por la fe, ni usted andaría por aquí, ni yo, ni tendríamos esta emisora. Ni estaría aquí Tere, bien trabajadora. Gracias, Tere. También estás aquí por tu fe, más que por un sueldo, es por la fe. Es lo que nos mueve a estar aquí en este servicio. Y también ustedes se reúnen y nos escuchan por la fe. Gracias, que Dios nos aumente la fe y nos sostenga en ella. Y concluye el Papa este número 13 de su importantísima carta diciendo: por la fe, muchos cristianos han promovido acciones en favor de la justicia para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido a proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos. Eso lo dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. Y efectivamente, ¿por qué hay mucha gente que se ha comprometido con los pobres? ¿Por qué la Madre Teresa trabajó tanto por los pobres? Por la fe. Porque aquí entre nosotros hay mucha gente comprometida con los pobres, con los enfermos. Porque hay tantas monjitas y tantas personas, tantos laicos y laicas, que dan su servicio a los enfermos, a los ancianos, a los que están postergados, a los niños de la calle, a los niños huérfanos, y cualquiera, por la fe. ¿Por qué usted también ayuda a los demás? Por la fe. ¿Por qué usted perdona a sus enemigos? Por la fe. ¿Por qué esperamos contra toda esperanza? Por la fe. En alguna ocasión una amiga en Toluca me decía: oye, ¿y si al final de tu vida, cuando tú te mueras, te encuentras en el otro mundo, que todo esto de la fe en Jesucristo era mentira, era un cuento? Yo le respondía: no es ningún cuento, porque Jesucristo existió y Él vive y es el Señor.
Pero si yo me encontrara que esto fue un cuento, yo le agradecería muchísimo a quien inventó ese cuento, porque me ha hecho muy feliz. La fe me ha iluminado, me ha sostenido, me ha guiado, me ha exigido, me ha hecho crecer. Y concluye el Papa diciendo así: por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, Apocalipsis 7, 9 y 13, 8, han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos. Dice el Papa: en la familia, en la profesión, en la vida pública y en el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban. Y concluye: también nosotros vivimos por la fe, para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia. Si ustedes no tuvieran fe, repito, no subsistiría su matrimonio. Yo recuerdo a mis padres, a mi abuelita paterna, qué gran fe. Caminar, desvelarse, servir a los demás. La fe de mis padres, de mi mamá, sencilla, humilde, sin palabras, con su rosario. Mi papá sirviendo a la comunidad, reuniendo al pueblo porque no había sacerdote para celebrar la palabra de Dios y predicar y estudiar la santa palabra de Dios. La fe de mi padre campesino, yendo a cursos para prepararse y enseñar después a la comunidad. Y también la fe de tantas gentes aquí entre nosotros. La fe de tantas gentes que hacen posible que la fe de Dios se consolide, se arraigue. Bien, vamos ahora a pasar a un trabajo de grupos. Tenemos 2 preguntas que son propias para este día y una tercera que es permanente. Y la primera, más que una pregunta, es una súplica. Compártanos algún testimonio de fe que ustedes conozcan. Ustedes pueden decir: pues yo conozco a tal persona. Pueden decir el nombre o no pueden decir el nombre si quieren, con toda libertad. Compártanos algún testimonio que nos indique que una persona vive mucha fe. Compártanos un testimonio. También, ahora sí, una pregunta. La fe de la Virgen María y de estos que el Papa ha enumerado, los apóstoles, los primeros cristianos, los mártires de los santos, esta fe de ellos, ¿en qué nos ayuda a vivir nuestra fe? Es decir, lo que hemos explicado hoy, la fe de la Virgen María, ¿en qué te ayuda? La fe de los apóstoles, ¿en qué te ayuda? La fe de los primeros cristianos, ¿en qué te ayuda? La fe de los mártires, la fe de hombres y mujeres de nuestro tiempo, de quienes se han consagrado, ¿en qué te ayuda esta fe? Esa es la pregunta fundamental. Entonces, primero, compártanos algún testimonio, que no es pregunta pues. Segundo, la pregunta: ¿en qué te ayudan estos testimonios a tu propia fe? Y tercero, si tienen dudas sobre la fe, díganos, para que aquí podamos ayudarnos unos a otros a crecer. Bien, manden sus respuestas en mensaje de texto al celular 967-101-2955. 101-2955. Pero también pueden mandar sus mensajes de texto o hablar al teléfono celular de Radio Comitán, clave 963-110-7309. 110-7309 y también 634-1062 de Comitán, 634-1062. También pueden mandar sus mensajes a los que nos siguen por Radio Santísima Trinidad, la misma clave 963-636-2029, 636-2029. O también nos pueden mandar sus respuestas al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. O también nos pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. 10 minutos pues de reflexión de los grupos. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Nos están llegando ya algunas respuestas. Estamos teniendo algún problema técnico para que nos lleguen todas, pero por ejemplo el grupo San Judas dice, cuando les pedimos algún testimonio de fe, dice: un amigo dejó de tomar alcohol porque se entregó a Dios, porque tuvo fe. Efectivamente, la fe puede hacer milagros, puede mover montañas, como dice Jesús. Entonces, dejar de tomar alcohol puede ser un acto de fe, efectivamente, por entregarse completamente a Dios. Esto es bien importante. Y a la segunda pregunta, ¿de qué manera la fe de estas personas, la Virgen María, los apóstoles, los mártires, los santos, etcétera, dice: la Virgen María, responde Grupo San Judas, nos ayuda a crecer en la fe porque ella tuvo fe? Efectivamente, es un ejemplo de fe.
Es un ejemplo de fe y la queremos muchísimo. Aquí nos ha llegado otra respuesta. Dice, hermana, a ver, lea por favor, hermana. Dice, nos llegó otra respuesta ahorita, dice: la fe en María Santísima nos ayuda a estar más cerca de Dios, a través de la humildad y la obediencia, de la unidad como bueno. Efectivamente, es decir, la Virgen María con su fe nos ayuda a estar más cerca de Dios y a confiar en Él. Y la humildad y la obediencia de la Virgen María nos ayudan a ver que en la fe precisamente nos exige estar muy cerca de Dios, dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios. No que Dios me obedezca a mí, que Dios haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Como Jesús le decía en el huerto de los olivos: Padre, si es posible que no sucedan estas cosas, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. También nosotros, Señor, si es posible, salud, que me vaya bien, pero estamos pendientes de tu voluntad. Aquí Tere, desde cabina, nos va a decir algunas otras de las respuestas que han estado llegando. Rosa Delgado, en Guadalajara, Jalisco, comenta: tengo un testimonio de fe, o más bien le diré que he fallado. Tengo 33 años de casada y he sufrido golpes durante 4 años. He sufrido exorcismos en mi persona y desde hace 19 años sufro el alcoholismo de mi esposo. Mi hijo se accidentó y se quemó mi casa. Él se escuda en su vicio para ofendernos. Mi fe es que algún día Él me llamara y me diera un premio en la vida eterna, pero en ratos siento perder la fe. Qué testimonio tan importante, de veras. Qué testimonio tan importante. Señora, desde aquí mi oración, mi apoyo, estar con usted y decirle que Dios la fortalezca en la fe. Mire, yo alguna vez he platicado que tengo una hermana que tuvo un marido alcohólico, y cuánto sufrió. Lo que usted dice es indecible, inenarrable, injusto, inhumano, pero la fe nos hace ir más allá de todo eso. Mi hermana, con la fe en Dios, la fe en la Virgen María, su comunión diaria y el apoyo también de la familia, salió adelante, y al final, afortunadamente, mi cuñado cambió de vida, y sus últimos años ya fueron una vida totalmente distinta, y la familia se mantuvo unida. Señora de Guadalajara, que Dios la bendiga y la fortalezca mucho. También nos acaba de llegar otra respuesta que nos habla, dice: soy de Laja. No sé si sea Laja, aquí hay Laja tendida o es Laja, hay un Laja en Ecuador, no sé de dónde sea este mensaje, pero nos dice: la fe nos ayuda a no dudar, creo, nace en no imponer cuál bueno sea, sino cuál verdadera sea, pues libre soy. Está bien, es decir, la fe nos ayuda a no dudar. Tenemos dudas, es normal que tengamos dudas, no se extrañen ustedes de las dudas que tengamos. Pero lo importante es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Los mismos apóstoles dudaban. No se extrañe usted de que a veces le vengan dudas. ¿Me escucha Dios? ¿Sirve mi oración? ¿Sirven mis veladoras y mis velas? ¿Sirven las peregrinaciones? Bueno, la fe a veces no nos quita las dudas totalmente, pero sí nos ayuda a que efectivamente podamos vencer las mismas dudas. Ánimo, que el Señor nos bendiga y nos ayude, nos dé una gran fe, porque tenemos que seguir adelante. Bien, repito que por alguna razón técnica nos han llegado menos respuestas que otras veces, pero las que nos sigan llegando, ustedes sigan mandando sus respuestas, sobre todo sus testimonios, y dentro de 8 días los comentaremos oportunamente. Estamos por concluir nuestro programa y lo hacemos siempre con un canto que nos ayuda a fortalecernos en nuestra fe, y después la hermana Adriana nos completará con alguna oración sobre este tema. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Qué un canto tan bonito, porque juntos, pero viviendo la fe y el amor, ahí está el Señor con nosotros. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará.
juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Nos acaba de llegar otro mensaje que lo leemos oportunamente. En mi persona yo me reía de las personas que me invitaban y les decía que yo era católica y llevaba mi fe a mi manera, y pasé muchos problemas hasta caer en un vacío muy profundo, sin caída, y Dios me levantó. Es decir, qué testimonio tratante, ¿eh? Esta persona dice: yo me decía que era católica y llevaba mi fe a mi manera. Me reía, dice, de las personas que me invitaban a acercarme a Dios, pero pasé por muchos problemas hasta caer en un vacío muy profundo y Dios me levantó. Gracias por su testimonio. Gracias por su testimonio. De veras, nos alienta mucho, porque esto que usted dice sucede con mucha frecuencia. Hay gente que se burla de ti, se ríe de ti. Y hay mucha gente que se ríe y se burla como para poder de esa manera disimularse el gran vacío interior que tienen. Pues que Dios nos dé su fe, que Dios nos aumente la fe y nos consolide en ella. Entonces es bien importante pedírselo al Señor. Hagamos pues una oración para pedirle que nos consolide en la fe. Te damos gracias, corazón de Jesús, por la vida, por la oportunidad que nos das de compartir y de fortalecer nuestra fe. Gracias por el don de la fe que sin medida nos ofreces y que es regalo completamente tuyo. Gracias por todas las manifestaciones de amor y de misericordia que nos das a cada momento. También te pedimos que nos aumentes la fe para descubrir en medio de nuestras debilidades tu presencia y tu constante ayuda. Te pedimos también que esa misma fe nos fortalezca y que nos ayude a asemejarnos cada día más a ti. Que María, que ella es nuestra madre y el ejemplo de fe, también nos estimule y nos ayude, nos conforte en las dificultades y nos alimente nuestra fe, que descubramos siempre que en ella y en ti encontramos el sentido de nuestra vida, el sentido del sufrimiento, el sentido del trabajo, el sentido del dolor, que siempre encontremos en ti lo que necesitamos, la fe que necesitamos para salir adelante de cada una de las dificultades que a lo largo de nuestra vida nos van fortaleciendo y nos van haciendo crecer. Gracias, Señor, por la fe que como don tuyo nos has ofrecido. Yo también te agradezco, Señor, la fe que me regalaste desde pequeño, desde el bautismo. A mis 8 días de haber nacido me llevaron a bautizar y tú me regalaste la fe. Tu fe, la fe en ti, me ha sostenido, me ha iluminado, me ha guiado, me ha exigido, me ha fortalecido. Por la fe estoy aquí, Señor. Por la fe te consagro mi vida. Por la fe he vivido con mucho gozo mi sacerdocio. Te doy gracias por estos ya casi 50 años de vida sacerdotal. Por la fe descubro que tú has guiado mi vida. Perdóname las veces que no te he sido fiel. Y ayúdame a mí, ayúdanos a todos para que vivamos cada día más nuestra fe. También ayuda a las personas que nos han llamado y a otros que no lo han hecho, pero que están pasando momentos muy duros y muy difíciles en su hogar o en su vida, en sus enfermedades. Fortaléceles en la fe. Señor, dales tu fe. Ven, Espíritu Santo, fortaléceles en la fe. Aliéntales en la fe. También le pedimos por estos mensajes últimos que nos están llegando. Víctor Ballinas, gracias por su mensaje. También alguien que nos acaba de mandar un mensaje de Angie. En mi familia, dice, somos 14 y todos estamos bautizados. Gracias a mis papás que nos han acercado a Dios. Ellos dan servicio a la comunidad y siempre nos animan a seguir adelante. Qué bonita familia, de veras. Por la fe, 14, y por la fe no se han muerto de hambre. De veras, no se han muerto de hambre. En mi casa somos 7. En su casa, hermana, ¿cuántos son? 6. Y no nos morimos de hambre. No somos ricos ni nada, pero podemos hasta compartir con los demás. El grupo de Nuestra Señora de Belén dice, una joven que tenía cáncer en el hígado, dice, pudo más con su fe. La fe le ayuda a salir adelante. Y la fe puede tanto mover el cáncer o quitarlo, o también llevar adelante ese mismo cáncer, pero con mucha fe para que no sea de desesperación. Estamos concluyendo nuestro programa agradeciendo su atención. Repito, si algunas preguntas están llegando más, dentro de 8 días las leeremos y las comentaremos.
Que el Señor Dios nos bendiga, que nos acompañe, nos dé esa fuerza que da la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Buenas noches.